Buenos días, mi nombre es Elvi Quintana y el día de hoy me corresponde explicarles todo lo relacionado a la publicidad registral. Podríamos decir que la publicidad registral es toda aquella actividad realizada por instituciones especializadas. Estas instituciones son los registros y notarías, que funcionan como medios a través de los cuales toda aquella persona interesada puede acceder a la información registral y conocer la situación jurídica de determinados bienes, muebles o inmuebles y de personas. Además, los registradores tienen la obligación y el deber de suministrar estas constancias registrales con previa calificación. Respecto a su clasificación, podríamos decir que la publicidad registral se clasifica según su naturaleza, según sus efectos y según su objeto. Según su naturaleza tenemos a la publicidad registral material y formal. Cuando hablamos desde el punto de vista formal, nos referimos a aquel aspecto objetivo, es decir, como aquella actividad procedimental con determinados requisitos, formas exigibles que deben cumplirse para la realización de la publicidad registral, y desde su punto de vista material decimos que es su aspecto sustantivo, es decir, aquellos efectos que o consecuencias que daría la realización de la actividad o de la publicidad registral. De modo que podríamos decir que la publicidad registral formal es aquella encargada de alguna forma, y valga la redundancia, formalizar o hacer efectiva la publicidad registral material a través de las manifestaciones y de las certificaciones que expide y brinda los registros públicos en sus archivos registrales. Ahora bien, por sus efectos tenemos que existen las publicaciones registrales notificativas, las declarativas y las constitutivas. Cuando hablamos de las notificativas, son todas aquellas a través de las cuales se notifica a ciertas personas de ciertos actos jurídicos. Esto nos sirve además para de alguna forma evitar que estos actos jurídicos estén viciados de nulidad absoluta. Las declarativas, por su parte, son todas aquellas que según su efecto nos hace posible oponer a terceros esos hechos o relaciones jurídicas referentes a bienes inmuebles. A través de esta se da fe pública frente a terceros de que cierto o determinado derecho le pertenece a cierta o determinada persona. Y las constitutivas son aquellas que dan fe pública de la creación, constitución de la relación o hecho jurídico, de la consecuencia jurídica de esa relación o hecho jurídico, y que además da a constar de que cierto derecho le pertenece a determinada persona frente a terceros eventualmente. Según su objeto tenemos que están las personales, las reales, las mobiliarias y las inmobiliarias. Cuando hablamos de personales decimos que son todos aquellos hechos jurídicos que hacen referencia a personas naturales o jurídicas. Cuando hablamos de reales decimos que son todos aquellos hechos jurídicos que de alguna forma hacen referencia a los bienes. Y cuando hablamos de mobiliarias decimos que son todos aquellos hechos jurídicos que hacen referencia o que tienen como objeto bienes muebles. Y por su parte las inmobiliarias son todos aquellos, o serían todos aquellos hechos jurídicos que hacen referencia o que tienen como objeto bienes inmuebles. En cuanto a los medios para la realización efectiva de la publicación registral, decimos que son todos aquellos instrumentos que nos permiten de alguna forma exteriorizar todos aquellos documentos inscritos en los registros. Aquí podemos mencionar a las boletas, a los carteles, a la prensa para realizar las notificaciones, a las copias certificadas y a la base de datos de los distintos organismos registrales. Además, también podríamos mencionar aquí el alcance de la publicidad registral. Esta abarca desde los sujetos que intervienen en la relación jurídica, en este caso estamos hablando de las partes propiamente, comprador y vendedor, por ejemplo, hasta los que no intervienen en la misma, como lo son los terceros. De modo que abarca desde los sujetos que intervienen y los que no, en este caso las partes y los terceros, hasta las cosas, objetos
de el hecho jurídico constituido. Además, podríamos también mencionar el efecto de la publicidad registral, y es que la publicidad de estos documentos jurídicos otorgados a través del registro permiten que estos sean oponibles a terceros, es decir, gracias a la fe pública otorgada por los funcionarios del registro, permiten que estos puedan ser convalidados jurídicamente y que tengan un valor jurídico frente a terceros, por lo tanto pueden ser oponibles a terceros. Siguiendo con la figura del tercero registral, podemos decir que ésta se configura como la protección que brinda el Estado a aquellas personas que compran un bien inmueble, siguiendo o cumpliendo eventualmente con los requisitos, formalidades y exigencias establecidas en la publicidad registral. Además, esta protección puede constituirse como aquella garantía que ofrece el Estado al tercero para que no puedan ser oponibles a este todo aquello que no sea inscrito o que no sea registrado, manteniéndolos eventualmente en su adquisición. En cuanto a las personas que pueden ser terceros registrales o que pueden calificar para el mismo, están o deben tratarse de subadquirientes actuando de buena fe eventualmente. Deben, además de adquirirlo de personas que aparezcan en el registro como titular del bien o del derecho. Además, la adquisición debe ser a título oneroso, es decir, que tengan un precio real. Y por último, el sujeto debe registrar el título de adquisición. En cuanto a la importancia y la finalidad de la publicidad registral, decimos que primero es importante porque facilita el acceso a cualquier persona de consultar aquellos datos que le interesan en su negociación, sea de la situación jurídica, tanto de los bienes muebles o inmuebles, o de las personas. Además, por otra parte, de alguna forma evita o podría evitarse las ocultaciones maliciosas sobre gravámenes, es decir, que existan gravámenes sobre aquellos bienes inmuebles que sean objeto de la negociación. En este caso podríamos decir deudas hipotecarias o que existan doble ventas de los mismos. Además, por otra parte, fomenta o incentiva a los inversionistas que ven sus propiedades garantizadas cuando estos inscriben las mismas en un registro exacto y seguro, y al mismo tiempo esto facilita el mercado financiero, permitiendo que este de alguna forma sea un poco más dinámico. En cuanto a su finalidad, decimos que su objetivo en general es brindar un contexto jurídico tranquilo, ¿no? y seguro. Por un lado, nos brinda una seguridad jurídica porque es un medio a través del cual podemos verificar de forma fehaciente los derechos allí registrados según las disposiciones legales, y por otro, además nos da una seguridad económica porque de alguna forma funciona como garantía para los inversionistas que confían en la fe y publicidad que les da los registros.